Buenas tardes, mi nombre es Jairo Sarmiento. Vengo en representación de la Autoridad Nacional Palestina. Bueno, la Autoridad Nacional Palestina es una región ubicada en el este del continente de Asia. Esta región tiene una gran relevancia histórica, ya que es la cuna de las tres grandes civilizaciones: cristianismo, islam y judaísmo. Por esta misma razón, durante el desarrollo de la humanidad, ha sido una región llena de conflictos religiosos y territoriales, los cuales perduran hasta nuestros días y de una forma muy aguda con el conflicto árabe-israelí. Este conflicto árabe-israelí es la causa por la que hoy en día existen refugiados palestinos. Nuestra población total asciende a los 10 millones de habitantes, de los cuales aproximadamente 5 millones siguen viviendo en la región histórica de Palestina, a la cual comprende los territorios de Israel, Cisjordania, Franja de Gaza y Jordania. Y el resto, es decir, los otros 5 millones aproximadamente, viven exiliados en otros países, los cuales son conocidos como los refugiados palestinos. En Naciones Unidas, la Autoridad Nacional Palestina tiene el estatus de Estado observador no miembro. La historia de los refugiados de Palestina se remonta desde que la Organización de Naciones Unidas en 1947, mediante la Resolución 191, resolvió la partición del terreno en dos estados, un estado judío y un estado árabe. Tras la guerra árabe-israelí del 15 de mayo de 1948 y posteriormente durante el conflicto árabe-israelí, muchas personas de origen palestino tuvieron que abandonar sus hogares. Los palestinos que permanecieron en el estado israelí obtuvieron la ciudadanía árabe-israelí, mientras que los que huyeron de los territorios palestinos a los territorios palestinos ocupados son refugiados y deben regirse por las normas dispuestas por la Autoridad Nacional Palestina. Esta autoridad controla la seguridad y la administración civil de las áreas urbanas y rurales. Los territorios palestinos, formados por Cisjordania y la Franja de Gaza, la Organización de Naciones Unidas les llama territorios ocupados debido a la ocupación militar que existe allí. La Organización de Naciones Unidas considera el conflicto de manera especial, para lo cual ha creado la Comisión de Conciliación de las Naciones Unidas para Palestina, abreviaturas UNCCP, y la Agencia de Naciones Unidas para la Ayuda a los Refugiados Palestinos, UNRWA. Esta última agencia define en tres características un palestino refugiado. La primera es persona cuya residencia era palestina entre el 1 de junio de 1946 y el 15 de mayo de 1948. Segundo, persona la cual perdió su hogar y medios de vida por consecuencia del conflicto de 1948. Tercero, quienes se refugiaron en alguno de los países o regiones donde opera la UNRWA. Y cuarto, a los descendientes por línea masculina de las personas que cumplen los requisitos 1 y 3. Actualmente, al hablar de refugiados, se le está dando más relevancia a los refugiados sirios y del norte de África, en comparación a los palestinos. Esto debido a los diferentes hechos ocurridos durante unos días atrás, donde miles de personas huyen a Europa de sus tierras. Todo esto es muy importante para entender la crisis migratoria y de refugiados, pero lo que pocos tienen en cuenta es qué está pasando con los palestinos que huyeron hace 70 años de su tierra y hoy en día están volviendo a huir. Bueno, como anteriormente lo mencionaba, existe una agencia de llamadas de Naciones Unidas llamada UNRWA. Esta proporciona asistencia y defensa a los refugiados palestinos. Esta agencia trabaja en las 5 zonas donde hay mayor concentración de refugiados palestinos: Franja de Gaza, Cisjordania, Siria, Líbano y Jordania. Pero en cuanto a la ayuda a los refugiados se está quedando corta, y a continuación les daré las razones por qué el decir esto. Antes del conflicto de Siria, los palestinos vivían en extrema pobreza, en condiciones de vida terribles, y escasamente dependían de las ayudas humanitarias y de la ayuda de UNRWA, siendo refugiados palestinos. Ahora, con el conflicto sirio, se tiene que de los 5 millones de refugiados palestinos, aproximadamente 500.000 viven en Siria y 34.000 en Irak. En Siria, debido a la situación actual, la mitad de los 500.000 ha tenido que desplazarse en Siria, dentro de Siria, huyendo de la violencia, abandonando sus hogares y todo lo que habían logrado, de nuevo, como hace 70 años. Pues bueno, cuando logran huir a otros países, se encuentran con que les cierran las puertas, no los dejan trabajar ni realizarse.
escasamente vivir en sus territorios y con el desprecio de los habitantes de esos lugares. Por otro lado, mientras que los que huyen sufren una odisea, quienes se quedan en los 12 campos de refugiados en Damasco, Siria, la mayoría de ellos están en medio del conflicto, desprotegidos del armamento pesado en esta zona, el cual ha causado daños a hogares, escuelas, centros hospitalarios y demás. Ni organismos como UNRWA, ni ACNUR, entre otras, puede ofrecerles seguridad, porque esto depende del Estado. Entonces, ¿qué hacer con todos estos refugiados palestinos que ahora tienen que volver a huir? Pues bueno, nuestra posición respecto a esa crisis es la siguiente: es de rechazo, pero a la misma vez de cooperación. ¿Con esto a qué me refiero? En estos momentos de crisis, quienes podemos hacer algo por acabar este problema somos nosotros, quienes gobernamos, quienes estamos viendo la barbarie que atraviesa la humanidad desde el otro lado del muro, quienes no tenemos que padecer el desgarro del exilio y las pérdidas que éste conlleva. Ponernos la mano en el corazón es el primer paso. Nosotros, como Autoridad Nacional Palestina, le hemos propuesto a Israel que les permitan el acceso a los palestinos provenientes de zonas como Líbano y Siria, a las zonas de Cisjordania, pues estos pasos actualmente están cerrados. Bueno, para que nuestros refugiados puedan volver a sus tierras y alejarse de esta barbarie. La solución a este problema que propone la Autoridad Nacional Palestina es la siguiente: se le propone a Israel que permita el retorno de los palestinos que están en la zona crítica de guerra al territorio tanto palestino como judío. Como anteriormente lo he mencionado, una parte del pueblo palestino exiliado está en la zona de Siria, están sufriendo el dolor de una guerra que no es de ellos, y está teniendo que huir como hace 70 años. Pues bueno, esta propuesta que se le hace a Israel está pensada en el ahora, en todo lo que está pasando en Medio Oriente. Pues, no es una propuesta definitiva, es una propuesta temporal, mientras la Autoridad Nacional Palestina resuelve el conflicto territorial que existe con Israel en estos momentos. Ahora lo primordial es que pare el éxodo de palestinos a otros lugares, y que los que están exiliados en las zonas rojas de la guerra puedan retornar al territorio, y así preservar la vida y el bienestar de ellos. Esta es la solución que la Autoridad Nacional Palestina le propone a Israel y al mundo para acabar y frenar un poco este problema de los refugiados. Muchas gracias.